La rutina diaria se había convertido en una sombra familiar, a menudo invisible en mi propio hogar. Cada mañana el sonido del café hirviendo y el aroma del pan tostado eran mis únicos compañeros. Mi esposo, atrapado en su trabajo, apenas notaba mi presencia. Mientras tanto, mi hijastro, un joven de 20 años, luchaba con sus propios demonios. La distancia emocional entre nosotros parecía crecer con cada día que pasaba. Una tarde, mientras paseaba por la Plaza Mayor de Salamanca, noté su mirada perdida. Se sentó en un banco absorto en sus pensamientos. Decidí acercarme aunque temía que mis palabras no fueran bien recibidas. ¿Todo bien?, pregunté con cautela. Su respuesta fue un simple asentimiento, pero su expresión decía mucho más. Había un dilema oculto detrás de su silencio. Al día siguiente encontré una excusa para invitarlo a una cafetería cercana. El lugar era acogedor, con paredes de ladrillo expuesto y mesas de madera desgastada que contaban historias de encuentros pasados. Al llegar, lo vi sentado en una mesa apartada, jugando nerviosamente con su taza de café. ¿Qué te preocupa?, pregunté mientras me sentaba frente a él. Es complicado, respondió al fin, sus ojos reflejando una mezcla de frustración y tristeza. Habló sobre su padre y la presión que sentía por cumplir con las expectativas familiares. La conversación fluyó lentamente al principio, pero pronto se convirtió en un torrente de emociones desbordadas. Me di cuenta de que necesitaba a alguien que lo escuchara sin juzgarlo. Mientras hablábamos, sentí que algo cambiaba entre nosotros. No era solo la preocupación de una madrastra por su hijastro, había una conexión más profunda que comenzaba a formarse en medio de secretos compartidos y anhelos reprimidos. Sin embargo, también había un costo, la sensación de cruzar límites invisibles me inquietaba. A medida que los días pasaban y nuestras charlas se volvían más frecuentes, el peso del silencio en casa se hacía más pesado. Mi esposo continuaba sumido en su mundo laboral y yo anhelaba ser vista, no solo como la esposa dedicada sino como alguien capaz de comprender el dolor ajeno. En esos momentos compartidos con mi hijastro, me sentía viva nuevamente. Una tarde lluviosa decidimos refugiarnos en la misma cafetería donde todo había comenzado. Mientras el sonido del agua golpeaba las ventanas, él compartió algo inesperado: siento que no puedo hablar con nadie sobre esto, ni siquiera con mi padre. Su vulnerabilidad me tocó profundamente, quería ayudarlo a encontrar claridad en medio del caos emocional. Sin embargo, al mirar sus ojos llenos de incertidumbre y deseo de ser comprendido, entendí que estaba abriendo una puerta peligrosa entre nosotros. La línea entre apoyo y complicidad empezaba a difuminarse lentamente. Cuando finalmente se despidió esa tarde bajo la lluvia, nuestras manos se rozaron brevemente al despedirnos, esa chispa momentánea dejó una sensación inquietante en el aire. Ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros. El eco del silencio familiar me siguió a casa esa noche mientras reflexionaba sobre lo sucedido y los caminos inciertos por delante. El deseo de ser vista se convertía poco a poco en algo más complicado que simplemente ocupar un lugar en la vida del otro. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ayudarlo sin perderme a mí misma? Las respuestas aún estaban ocultas tras las sombras de nuestra rutina diaria. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un tono cálido y familiar. Sin embargo, ese día todo parecía diferente. La imagen del rostro de mi hijastro, preocupado y vulnerable, no me dejaba en paz. Decidí que debía ofrecerle mi apoyo de manera más directa. No podía seguir ignorando el dolor que llevaba dentro. Cuando llegué a la cafetería donde solíamos encontrarnos, el aroma a café recién hecho me envolvió en un abrazo reconfortante. Me senté en una mesa al fondo, observando cómo la gente pasaba por la Plaza Mayor. Las risas y los murmullos de las conversaciones ajenas contrastaban con el silencio que había en mi interior. Al poco rato él llegó, su expresión era seria. «Hola», dijo con voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Me sonrió levemente antes de sentarse frente a mí. La tensión entre nosotros era palpable, había un abismo de secretos que comenzábamos a cruzar. «¿Cómo te sientes?», pregunté intentando romper el hielo. Él miró hacia abajo jugando nerviosamente con sus manos. «No sé, creo que estoy perdido», confesó finalmente.
Mi corazón se apretó al escuchar su vulnerabilidad, deseaba poder aliviar su carga. La conversación fluyó con facilidad después de eso, compartimos pensamientos sobre la vida y los miedos que nos acechaban. En un momento dado, decidí abrirme un poco más. A veces siento que no soy vista en esta casa, le dije con sinceridad. Era un secreto mío que nunca había compartido con nadie. Él levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron por un instante prolongado. La conexión era innegable, había algo en el aire que nos acercaba más allá de las palabras. Yo también me siento así, respondió él suavemente. Las horas pasaron volando mientras hablábamos de nuestras vidas y anhelos ocultos. Era como si hubiéramos creado un refugio entre nosotros, un espacio donde podíamos ser honestos sin miedo al juicio ajeno. En medio de esa atmósfera cargada de emociones, algo cambió repentinamente entre nosotros. Un impulso irrefrenable nos llevó a acercarnos aún más, hasta que nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un roce fugaz pero electrizante, ambos lo sentimos. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté casi en un susurro, consciente del límite que estábamos a punto de cruzar. Él no respondió inmediatamente, solo me miró intensamente como si estuviera buscando una respuesta en mis ojos. Lo sé, pero no puedo evitarlo, dijo finalmente mientras se inclinaba hacia mí. En ese instante decisivo nuestros labios se encontraron, sellando una promesa silenciosa entre nosotros y desatando una tormenta emocional que ninguno de los dos podía controlar. El beso fue breve pero intenso, una chispa encendida en medio del caos interno que ambos llevábamos dentro. Cuando nos separábamos, el aire entre nosotros estaba cargado de algo nuevo y peligroso. La realidad nos golpeó con fuerza cuando nos dimos cuenta de lo que acabábamos de hacer, el miedo y la culpa comenzaron a asomarse entre las sombras de nuestra conexión secreta. Sabía que habíamos cruzado una línea difícil de borrar y ahora todo cambiaría para siempre. Regresé a casa sintiendo el peso del secreto sobre mis hombros, preguntándome qué significaría esto para nosotros en adelante y si podría manejar las consecuencias de nuestras acciones inesperadas. El día siguiente se presentó gris y nublado, reflejando el tumulto interno que me asediaba. La culpa se había convertido en una compañera constante, recordándome cada instante lo que había sucedido. Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban ligeramente al ver la mesa dispuesta para tres, como si la ausencia de mi esposo y su hijo pesara más que cualquier otra cosa. Al mirar por la ventana, vi a la gente pasar por la Plaza Mayor. Las risas y conversaciones del exterior contrastaban con el silencio ensordecedor de mi hogar. Aquel lugar, que solía ser un refugio cálido, ahora se sentía como una prisión. La rutina diaria se había vuelto un recordatorio de lo que había cruzado entre nosotros y lo que aún estaba en juego. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, un momento para reflexionar sobre lo ocurrido. Al llegar a la cafetería donde nos habíamos encontrado la última vez, el aroma del café recién hecho me envolvió. Me senté en una esquina, intentando calmar mis pensamientos mientras observaba a los demás disfrutar de sus momentos cotidianos. El sonido de una silla arrastrándose me sacó de mis cavilaciones. Era él, mi hijastro. Su mirada buscó la mía y aunque tenía miedo de lo que eso significaba, no pude evitar sonreír al verlo. Se acercó con precaución. «Hola», dijo con voz baja. «¿Puedo sentarme?». Asentí sin poder articular palabra. La tensión era palpable entre nosotros, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. No he podido dejar de pensar en lo que pasó, continuó él, evitando mis ojos. ¿Estamos bien? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. No sabía cómo responder, todo parecía tan confuso y peligroso. No sé si estamos bien, murmuré finalmente. Esto es complicado. Él suspiró profundamente y se inclinó hacia mí, buscando ese espacio entre nosotros que parecía tan pequeño pero tan abrumador al mismo tiempo. No puedo dejar de sentir que esto es especial, dijo con urgencia. Nuestros labios se encontraron en un momento que no esperaba y no quiero perder eso. Su confesión hizo eco en mi corazón, pero también trajo consigo una oleada de preocupación por lo que eso significaría para nosotros y nuestras vidas familiares. La idea de seguir adelante con esta conexión me llenaba de miedo.
las consecuencias podían ser devastadoras. A medida que conversábamos sobre nuestros sentimientos encontrados, me di cuenta de algo más profundo: mi matrimonio también estaba en crisis. La distancia emocional con mi esposo crecía cada día más, él estaba absorto en su trabajo y apenas prestaba atención a lo que sucedía a nuestro alrededor. Decidí ser honesta con él sobre mis dudas respecto a nuestra relación familiar. Hablarle sobre cómo me sentía ignorada e invisible en nuestro hogar podría abrir nuevas puertas o cerrarlas definitivamente. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras las horas pasaban volando. Sin embargo, cada palabra pronunciada era un paso más hacia un abismo del cual no sabía si podría escapar. Finalmente nos quedamos en silencio por un momento largo e intenso antes de tomar una decisión impulsiva. Decidimos encontrarnos esa misma noche para hablar sin reservas sobre todo lo que nos atormentaba. Al caer la tarde, el cielo se oscureció aún más y las luces de Salamanca comenzaron a brillar tenuemente. Mientras caminaba hacia nuestro lugar habitual, el corazón latía desbocado. Sabía que esa noche cambiaría todo nuevamente. La noche llegó y con ella una mezcla de nervios y anhelos. Caminé hacia el café, donde las luces amarillas iluminaban las mesas vacías. El aire fresco de Salamanca me envolvió, pero no logró calmar la tormenta interna que me acompañaba. Al llegar, lo vi sentado en nuestra mesa habitual, su mirada fija en la ventana. «Hola», le dije tratando de sonar tranquila. «Hola», respondió sin apartar la vista del cristal empañado por el frío. Tomé asiento frente a él y por un instante el silencio se hizo pesado entre nosotros. Las palabras parecían estar atrapadas en un laberinto de sentimientos no expresados. Finalmente rompí el hielo. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó». Asintió lentamente, su expresión grave reflejando la gravedad de nuestras decisiones recientes. «No puedo dejar de pensar en ello», confesó. «Me he estado planteando mudarme fuera de Salamanca». El impacto de sus palabras me golpeó como un rayo. La idea de perderlo era abrumadora. Había comenzado a encontrar en él una conexión que nunca había imaginado posible. «¿Mudarte a dónde?», pregunté con un hilo de voz. «A Madrid», dijo, dejando caer la noticia como una piedra en un estanque tranquilo. «Quiero empezar de nuevo». Las luces del café parecían parpadear ante mis ojos mientras procesaba lo que significaba eso para nosotros. La posibilidad de que se fuera era devastadora. Todo lo que habíamos compartido podría desvanecerse como humo en el viento. «¿Y qué pasará con nosotros?», pregunté sintiendo el peso de la incertidumbre. «No lo sé», respondió con sinceridad, su mirada finalmente encontrándose con la mía. En ese momento ambos entendimos que estábamos atrapados en una red emocional complicada. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, compartimos temores y deseos ocultos que habían permanecido guardados durante tanto tiempo. Era como si cada palabra nos acercara más a una decisión inevitable. Finalmente decidimos dejar todo atrás por esa noche, los problemas podían esperar. Pasamos la noche juntos, dijimos al unísono, como si esa declaración pudiera borrar todas nuestras preocupaciones. Caminamos hacia mi casa bajo el manto estrellado de Salamanca, cada paso resonando en mi mente como un eco del futuro incierto que nos esperaba. La puerta se cerró tras nosotros con un suave clic que marcó el inicio de algo nuevo y arriesgado. En la penumbra del salón, nuestras sombras se entrelazaron mientras hablábamos sobre sueños y anhelos perdidos. La intimidad creció entre risas suaves y miradas cómplices, cada instante se sentía eterno. Sin embargo, la culpa también acechaba en las esquinas oscuras de mi mente. Sabía que este momento tenía consecuencias más allá del placer inmediato que sentía al estar juntos. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se tornaron más profundas y sinceras. Hablamos sobre su futuro y mis miedos a perderlo, cada palabra era un hilo que tejía nuestra conexión aún más fuerte. Cuando finalmente nos quedamos en silencio nuevamente, comprendí que estábamos al borde de una decisión monumental: seguir adelante o enfrentar las repercusiones de nuestros actos. El amanecer llegó sin piedad, trayendo consigo la realidad inminente y las decisiones difíciles por venir. La luz del día iluminó nuestro refugio temporal y reveló los rostros cansados pero felices que llevábamos dentro. Sin embargo, sabía que nada podía permanecer oculto para siempre. Las sombras del pasado siempre encuentran la manera de salir a la luz.
El día transcurrió con una pesadez palpable. La casa, que solía ser un refugio, se sentía ahora como una trampa. Las risas y las conversaciones familiares resonaban en el aire, pero para mí, todo era un eco distante. El padre del hijastro había comenzado a notar algo extraño en nuestra dinámica. Su mirada se volvía más inquisitiva, sus preguntas más directas. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché el sonido de pasos tras de mí. Era él, su expresión mostraba preocupación. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que parecía más un interrogatorio que una consulta genuina. No pude evitar sentirme acorralada. Sí, todo en orden, respondí con una sonrisa forzada. La tensión entre nosotros era innegable, cada palabra parecía cargar un peso emocional que ninguno de los dos podía soportar. A medida que avanzaban los días, las invitaciones a cenas familiares se volvieron frecuentes. Una de esas noches me llegó una invitación especial, una cena para celebrar el aniversario de matrimonio de mis suegros. Mi corazón se hundió al leerla. La idea de estar rodeada de familiares mientras ocultaba lo que había entre nosotros era abrumadora. Esa noche, mientras me preparaba, miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer perdida en sus propios dilemas. El vestido que elegí era uno que solía usar para ocasiones especiales, pero esta vez no me daba alegría, solo incomodidad. La cena comenzó con risas y anécdotas familiares. A medida que la velada avanzaba, la conversación se tornó más intensa y personal. Mi suegro comenzó a hacer preguntas sobre la vida laboral del hijastro y su futuro. ¿Y tú qué planes tienes?, le preguntó con interés genuino. El hijastro miró hacia mí antes de responder, como si buscara mi aprobación o mi apoyo silencioso. Estoy considerando mudarme a otra ciudad, dijo con voz firme pero temblorosa. El ambiente se volvió tenso al instante. Mi corazón latía desbocado, sabía lo que eso significaba para nosotros y cómo afectaría nuestra conexión secreta. Las miradas curiosas de los demás se centraron en él, buscando respuestas a sus palabras inesperadas. La cena continuó, pero yo estaba atrapada en mis pensamientos. ¿Qué haríamos si él realmente decidía irse? La idea de perderlo me llenaba de pánico y tristeza. Finalmente, al terminar la cena, todos comenzaron a dispersarse por el salón. Me quedé atrás unos momentos para ayudar a limpiar la mesa. Mientras recogía los platos, mi suegro se acercó y me miró fijamente. ¿Te sientes bien? Te veo algo distraída, dijo con una mezcla de preocupación y curiosidad. Solo cansada, respondí rápidamente, evitando su mirada penetrante. Al salir esa noche bajo las luces tenues del hogar familiar, sentí el peso del secreto aún más presente sobre mis hombros. La presión aumentaba cada día, no podía seguir así sin enfrentar lo inevitable. Sin embargo, cuando llegué a casa y vi al hijastro esperando en el salón oscuro, su mirada llena de incertidumbre hizo que todos mis temores regresaran con fuerza renovada. ¿Qué haremos ahora?, preguntó casi en un susurro. No tenía respuesta, solo sabía que las decisiones tomadas comenzaban a tener consecuencias inquietantes para todos nosotros. La cena familiar se desarrollaba en un ambiente tenso. Las risas y las conversaciones animadas de antes parecían haberse desvanecido, reemplazadas por miradas furtivas y preguntas no formuladas. Me sentía atrapada, como si cada bocado que tomara me acercara más a una verdad que estaba a punto de estallar. El amigo del hijastro había mencionado algo sin pensar. Su voz había sido un susurro casual, pero el eco de sus palabras resonó en la sala como un trueno. ¿Y cómo va eso con tu madrastra?, había preguntado, y el silencio posterior había sido ensordecedor. Las miradas se dirigieron a mí, como si cada miembro de la familia estuviera buscando respuestas en mi rostro. Intenté mantener la compostura, pero la incomodidad creció como una sombra. Mi esposo se volvió hacia mí, con una expresión que mezclaba confusión y preocupación. No podía leer su mente, pero en su mirada había un destello de sospecha que me hizo estremecer. La conversación siguió fluyendo, pero yo ya no podía concentrarme en las trivialidades del momento. El hijastro estaba sentado al otro lado de la mesa, su rostro pálido y sus ojos evitaban los míos. Había una conexión entre nosotros que se sentía más intensa que nunca en ese instante,
era como si pudiéramos comunicarnos sin palabras, compartiendo el peso de lo que habíamos creado juntos. Pero también había miedo. Miedo a ser descubiertos y a las consecuencias que eso traería. A medida que avanzaba la cena, los temas comenzaron a cambiar hacia recuerdos familiares y anécdotas del pasado. La risa de los demás sonaba distante para mí, todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón y los murmullos de mis pensamientos. ¿Qué pasaría si alguien más se enterara? ¿Cómo enfrentaríamos esa realidad? La tensión aumentó cuando alguien mencionó planes futuros para el hijastro. ¿Te gustaría mudarte fuera?, preguntó un primo con tono despreocupado. La pregunta quedó flotando en el aire como un globo lleno de helio, mientras todos esperaban su respuesta. Su mirada se encontró con la mía por un breve instante. Allí estaba todo, la posibilidad de escapar y dejar atrás este caos o enfrentar las consecuencias. No lo sé, respondió él finalmente, su voz temblorosa traicionando su inseguridad. Era evidente que no solo se refería a mudarse físicamente, hablaba del dilema emocional en el que ambos estábamos atrapados. En ese momento decidí intervenir. A veces es bueno pensar en nuevas oportunidades, dije con una voz más firme de lo que realmente sentía. Mis palabras parecieron calar hondo entre los presentes, algunos asintieron mientras otros intercambiaron miradas significativas. Pero esa pequeña intervención solo sirvió para intensificar el aire pesado que nos rodeaba. La conversación continuó, pero ya nada sería igual después de esa noche. La revelación accidental había abierto una caja de Pandora llena de secretos y tensiones ocultas. Al final de la cena, cuando todos comenzaron a levantarse para irse, me sentí abrumada por una sensación de impotencia e inquietud sobre lo inevitable que se avecinaba. La relación secreta con mi hijastro ya no podía permanecer oculta por mucho tiempo, los caminos estaban comenzando a bifurcarse ante nosotros. Mientras nos despedíamos con sonrisas forzadas y palabras vacías, sabía que algo iba a cambiar drásticamente en nuestras vidas muy pronto. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa. No sabía qué decisiones tomarían forma ni qué consecuencias nos esperarían al final del camino elegido. La noche se había deslizado lentamente, dejando una sensación de inquietud en el aire. La cena había sido un campo de minas, cada palabra dicha y cada mirada cruzada cargaban un peso que no podía ignorar. Mientras el resto de la familia se dispersaba, mi mente giraba en torno a lo que había escuchado. La confesión de mi hijastro resonaba en mis oídos. Quería dejarlo todo atrás, mudarse a otra ciudad y empezar de nuevo. El eco de su voz me seguía. No puedo seguir así, había dicho. Su deseo de escapar parecía ser la única salida viable para él, una forma de liberarse del dilema emocional que lo mantenía atrapado. Pero, ¿y yo? ¿Qué pasaría con nosotros si decidía marcharse? La idea de perderlo me llenaba de un temor profundo. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo estaba en la sala, absorto en su teléfono, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Las luces tenues creaban sombras largas y alargadas, como si también ellas quisieran ocultar la verdad que me carcomía. Decidí dar un paseo por la plaza mayor para despejar mi mente. El bullicio habitual parecía distante, las risas y conversaciones se mezclaban con mis pensamientos confusos. Mientras caminaba, recordé los momentos compartidos con mi hijastro, las confidencias en esa acogedora cafetería y las miradas furtivas que decían más que 1000 palabras. Me pregunté si alguna vez podría volver a ser esa mujer que anhelaba ser vista y valorada sin tener que esconderme detrás de un velo de secretos. De repente el sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era una llamada inesperada, el número no me era familiar. Con un leve temblor en las manos contesté. Hola, dijo una voz grave al otro lado de la línea. Soy yo. La voz era clara, pero el mensaje era confuso. No esperaba escucharla ahora, no así. ¿Qué sucede?, respondí con cautela. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando, continuó la voz con firmeza. No podemos seguir ignorando esto. El corazón me latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras. No podía saber si se refería a la relación secreta o a algo más profundo que amenazaba con salir a la luz.
Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que esta conversación podría cambiarlo todo. Mientras trataba de asimilar sus palabras, el ruido del entorno se desvaneció, solo quedábamos nosotros dos en esa conversación tensa y cargada de significado. ¿Dónde nos encontraremos?, pregunté finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo. En el lugar donde todo comenzó, respondió antes de colgar abruptamente. El lugar donde todo comenzó. La cafetería donde compartimos nuestras primeras risas y secretos ahora se convertía en el escenario para enfrentar nuestra realidad. La presión aumentaba, ya no podía evitarlo ni esconderme más detrás del velo del silencio. Regresé a casa sintiendo que el aire era más denso y pesado que antes. Esa llamada había marcado un punto sin retorno, sabía que debía tomar una decisión pronto sobre lo que quería hacer con mi vida y mis deseos ocultos. Las sombras danzaban alrededor mientras cerraba la puerta tras de mí, dejando atrás las dudas pero llevando conmigo una inquietud creciente por lo que estaba por venir. Regresé a casa sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar. La conversación con mi esposo había dejado una marca profunda en mí. Había hablado desde el corazón, revelando mis miedos y anhelos, pero la respuesta que recibí fue fría y distante. No entendía la complejidad de mi lucha interna. Esa noche, mientras la luz de la luna se filtraba por las cortinas, me senté en la sala, recordando cada momento compartido con mi hijastro. Era un refugio en medio del caos familiar. Las risas, las confidencias y hasta los silencios llenos de significado me habían hecho sentir viva de nuevo. Pero ahora, esa conexión se sentía como un hilo frágil a punto de romperse. Decidí que no podía seguir en esta dualidad. La vida es demasiado corta para vivirla entre sombras y secretos. Al día siguiente, al salir a la Plaza Mayor, el bullicio habitual me envolvió como una manta cálida. Miré a mi alrededor, las parejas caminaban tomadas de la mano, ajenas a mis tormentos internos. Me pregunté si alguna vez podría tener ese tipo de felicidad sin sentirme culpable. Al llegar a la cafetería donde solíamos encontrarnos, el aroma del café recién hecho me dio una sensación de consuelo momentáneo. Allí estaba él, sentado en una mesa apartada, su mirada perdida en el vacío. Al acercarme noté cómo su expresión cambió al verme, había un brillo en sus ojos que me hizo dudar por un instante. ¿Cómo estás?, pregunté con suavidad. No lo sé, respondió con sinceridad. Todo parece tan complicado ahora. Me senté frente a él y nuestras manos se encontraron sobre la mesa. El contacto era electrizante y reconfortante al mismo tiempo. En ese momento comprendí que no era solo un problema personal, era nuestra historia entrelazada lo que estaba en juego. Debemos hablar, dije finalmente. No podemos seguir así. Él asintió lentamente, entendiendo el peso detrás de mis palabras. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado, los sueños perdidos, las expectativas familiares y nuestros deseos reprimidos emergieron sin filtros ni reservas. De repente su mirada se tornó seria y me dijo: Estoy pensando en irme lejos, empezar de nuevo. El corazón se me detuvo por un instante, esa idea era tanto liberadora como aterradora. ¿Podría realmente dejarlo todo atrás? ¿Podría yo? La decisión parecía inminente cuando escuchamos el timbre del teléfono en mi bolso. Era mi esposo nuevamente insistiendo en que necesitábamos hablar más sobre lo que había sucedido entre nosotros. La voz al otro lado sonaba tensa y preocupada. No puedo seguir así, le dije a mi hijastro. Debo enfrentar esto antes de que sea demasiado tarde. Él asintió con tristeza, pero comprendió que este camino nos separaría más aún si no hacíamos algo al respecto. Salí corriendo hacia la salida de la cafetería mientras mi mente daba vueltas sobre cómo enfrentar a mi esposo después de todo lo que había revelado sobre mis sentimientos ocultos y nuestra relación secreta. Mientras cruzaba la plaza hacia casa, una sensación inquietante se apoderó de mí, sabía que cualquier decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre. El eco de mis pasos resonaba en el silencio creciente del atardecer salmantino mientras una sombra se cernía sobre mí. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias?